Ok. Entonces vamos a verlo aquí en esta presentación. Entonces, ¿tú has trabajado con gemelos digitales? Alguna vez formulamos un proyecto para el Ministerio de Ciencias que incluía el tema de gemelos digitales. No soy experto en el tema, pero estoy abierto. Ah, bueno, perfecto. Listo. Ok. Sí, yo considero que el gemelo digital es la herramienta tecnológica más avanzada que tenemos en este momento. Entonces, aquí tenemos un caso, No estoy viendo la pantalla, ingeniero Roldán, qué pena. perdón un momentico. Vamos a ver, aquí tenemos que irnos a compartir. Ahí puedes ver la pantalla. Sí, ya estoy viendo. Ok, está bien. Esto Ok. lo vamos a minimizar. Bueno, este gemelo digital integra 14 empresas. 14 empresas. Ok. Y corresponde a la empresa ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos. Este gemelo digital fue desarrollado por la empresa Aviva del Reino Unido. Entonces, como son 14 empresas, pueden ser 5 refinerías, pueden ser 4 empresas aguas arriba, que podrían ser plantas o empresas que manejan los yacimientos de crudo, los yacimientos de gas, las empresas que transportan el crudo, que transportan el gas. Empresas aguas abajo podrían ser 4 petroquímicas, ¿no? Que utilizan los productos de las refinerías para convertirlos en productos petroquímicos. Entonces, en este gemelo digital, pues se están controlando 200.000 puntos en tiempo real y están siendo presentados en 120 reportes o tableros. Y obviamente estos puntos están protegidos por ciberseguridad para evitar que alguien los pueda falsear con alguna intención. Entonces, como lo dijo Bill Gates, la empresa se divide en 2, las que usan las tecnologías, los últimos adelantos tecnológicos y las que desaparecen. Y eso mismo se puede aplicar a los países. Entonces, yo le propuse a Rodolfo Hernández, cuando era candidato, un gemelo digital, pues para manejar su empresa y para manejar el país. Y una oferta parecida le hice al presidente Petro también para tener un gemelo digital que maneje a Colombia de una manera transparente para combatir la corrupción y para tener herramientas que midan el desempeño de cada uno del equipo del gobierno. Entonces, este gemelo digital, pues, lo podríamos desarrollar entre la UIS y estas empresas con las cuales ya tengo algunos convenios y los podemos incluir dentro de nuestro proyecto, nuestra alianza. Ok. Entonces aquí está el gemelo digital de una Smart City, ¿no? Así como tenemos un Smart City, podemos tener un Smart Country, un país inteligente y manejado por un gemelo digital. Entonces este es el gemelo digital de una ciudad. Esto fue presentado en el BIM Forum de Argentina por la empresa Bentley. Entonces, este es el gemelo digital de una ciudad y tenemos pues edificios, tenemos estadios, tenemos ferrocarriles,
tenemos puertos, tenemos plataforma costa afuera, tenemos centrales nucleares, etcétera. Todo lo que comprende una ciudad moderna de hoy en día y manejada por un gemelo digital para mejorar todos los servicios, para evitar accidentes como los que están ocurriendo en este momento en Cuba, como los que han ocurrido en Venezuela, como ocurrió en Chernobyl, Ucrania, etc. Bueno, y aquí he colocado algunas de las herramientas con las cuales yo he trabajado en los últimos 34 años como asesor empresarial. Entonces, desde cosas elementales y simples como el Excel, el Power BI, ERP como el SAP y el Oracle, CRM como Salesforce y Dynamics. Y para la parte de arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio y herramientas BIM, pues está el Revit. Okay. ¿Tú has trabajado con el Revit? No he trabajado con el Revit. Bueno, ese es, yo diría, la herramienta más completa que hay para integrar, como te digo, la arquitectura, la mecánica, Ok. la electricidad, la plomería, el sistema contra incendio, y utiliza todas las... No, sí. Alguna vez trabajamos unos proyectos de ingeniería civil con Revit para hacer eso se llamaba, digamos, sí me sonaba el nombre. Se acoplaban los sistemas y se miraban si cruzaban bien. Lo hacía con Revit, si no estoy mal. Ok, Sí, entonces estamos hablando de temas conocidos. sí. Y para la parte civil, todo lo que es movimiento de tierra, vialidad, topografía, Mm, la parte civil de un proyecto, pues la herramienta que he utilizado en estos últimos 34 años es el AutoCAD Civil 3D, que eso cuando no era de la empresa Autodesk se llamaba Autoplant. Y Autodesk tiene como norma de que si no puedes contra ellos, cómpralos. mm. Entonces Autodesk compró a Revit, porque era la competencia que tenían en el ramo de arquitectura, y compró a Autoplant, que era la parte de ingeniería civil. Bueno, para el diseño de plantas industriales como refinerías, petroquímicas, siderúrgicas, todo ese tipo de plantas, la herramienta que he utilizado es el AutoCAD Plan 3D. Y para cálculos de ingeniería, yo comencé a desarrollar un paquete de cálculos de ingeniería en 1981, o sea, hace 41 años, y eso está disponible para todas las empresas, las universidades, los gobiernos que quieran hacer cálculos de ingeniería, porque si una empresa o una universidad o el que sea no cuenta con un paquete de cálculo de ingeniería, va a tener que contratar esos cálculos con una empresa de ingeniería y los costos pues van a ser mucho más altos. Entonces también desarrollé aplicaciones que la he llamado DPE, que es para vincular dinámicamente toda la fase, todas las disciplinas y todas las herramientas de un proyecto. Desarrollé una aplicación para elaboración de presupuestos con unas herramientas que no tienen los paquetes que se consiguen hoy en día. ¿Okay? Y para la parte mecánica de los proyectos, pues he utilizado el Inventor, el Solid Edge, el SolidWorks, el CATIA también. Y
tenemos el MATLAB, el Simulink, el LabVIEW. Y para la parte de planificación y control de proyectos, el PRO y el Primavera. Y por acá hay empresas de tecnología con las cuales tenemos ya algunos vínculos, algunas alianzas y que las debemos tener en cuenta para cuando comencemos cualquier proyecto. ¿Tiene alguna pregunta relacionada con esta pantalla? No, hasta ahora estoy claro. Ok. Bueno, y aquí está esto que fue una conferencia que dicté en Denver, Colorado, en febrero de 1987. El tema de la conferencia era 48 mejoras que yo hice al diseño original de esta planta. Esta planta, el cliente era la empresa Lusuis de Suiza y la empresa que diseñó y construyó esta planta era Lurgi de Alemania. Entonces, a esta planta que contaba con el sistema de control de proceso más avanzado del mundo en el año 1981. En ese año era el Honeywell el TDC 2000 y la parte de Motor Control and Interlock System era de la empresa Siemens. Ok. Entonces, a este proyecto, que era un proyecto el más moderno del mundo, con el sistema de control computarizado más moderno que había en ese momento, pues yo le hice 48 mejoras que dieron como resultado un aumento del 25% en la capacidad de esta planta. Entonces, eso está documentado en esta conferencia, en el libro que se publicó, porque esta conferencia formó parte de las reuniones anuales del Light Metals organizados por el AIME de los Estados Unidos. Bueno, y también tuve que ver con tecnologías de Pechiney de Francia, Rickhammer de Alemania, Hydro Aluminium de Noruega y tecnologías de la Exxon, Aspen HySys. Entonces son algunos de los temas que, como te dije, en 1981 yo inventé algo que lo llamé Virtual Instruments y que fueron evolucionando y 20 años después se convirtieron en lo que hoy se llaman los gemelos digitales. Ok. Entonces, una de las 48 horas que hice a este proyecto y que dieron como resultado un aumento del 25% de la capacidad de la planta fue el sistema de control de temperatura del calcinador. Entonces, si tienes interés hoy o después, podemos hablar detalles sobre en qué consistió estas mejoras. Por hoy simplemente te lo menciono, pero en una otra oportunidad podemos entrar en detalle para ver cómo fueron mejoras. Ok. Y esto también relacionado con esto es que cuando yo terminé de dictar esta conferencia en Denver, Colorado, en el año 87, se acercaron personas de varios países para felicitarme y pedirme mis contactos y tal. Y la primera persona que se acercó fue el vicepresidente de Lurgi de Alemania. Nos habíamos conocido en el año 81 cuando arrancamos la planta y pues la arrancamos en vivo y en directo con un grupo de ingenieros alemanes y ahí en pleno arranque yo comencé a hacer mejoras al diseño de esta planta. Entonces,
Lurgi me ofreció que yo formara parte del equipo de arranque de plantas similares, y entonces yo me integré al equipo de arranque para arrancar una planta en Checoslovaquia, otra en la India y una tercera en Brasil, ¿no? Okay. Bueno, entonces aquí las herramientas y algunas de las empresas con las cuales tenemos algunas alianzas. Okay. Y una de esas empresas con las que tenemos alianza es la empresa Procore. No sé si la conoces. Procore, Esta empresa tal vez es la más avanzada del mundo en gemelos digitales para la industria de la construcción. Entonces, eso tiene clientes como en 120 países okay. y justamente pues tiene las últimas herramientas para que todas las empresas que trabajan en la industria de la construcción, que pueden ser empresas privadas, pueden ser gobiernos, utilicen esta plataforma para que los proyectos pues sean mucho más ágiles, que se eviten accidentes, se eviten errores, que los costos sean mínimos, etcétera. Bueno, aquí es otra conferencia que edité en el evento que se llama Autodesk University. No sé si has participado en este evento. No, tampoco. Este es el evento tal vez también más grande del mundo en herramientas de tecnología. Lo organiza Autodesk. Hace muchos años yo he participado en 3 de ellos. Uno fue en San Francisco, California, y los otros 2 han sido en Las Vegas, porque la cantidad de personas que asisten a este evento es tan grande que la única ciudad del mundo, ¿sabes?, que tiene suficiente habitaciones de hoteles para recibir tanta gente es Las Vegas. Entonces, esta fue una conferencia en el año noviembre del 2012, y el tema era la integración de los productos Autodesk con los productos de mi empresa, que se llama Roldán Duarte Consultoría y Entrenamiento, RDCE. Ok. Y aquí sería ya una de las herramientas utilizadas en el gemelo digital, que, como te dije, puede ser para una universidad, para una empresa, para un país. Y en este caso vamos a tener KPIs, indicadores claves de desempeño, para medir en tiempo real y de una manera segura cuál es el desempeño de cada uno de los integrantes del equipo, desde el presidente de la República, los ministros, los gobernadores. Y si es de una universidad, bueno, el rector, los decanos, los profesores, los estudiantes y todo eso. Y entonces en esos KPI, pues vamos a tener zona verde, amarilla, naranja y roja. Entonces, si alguien del equipo de trabajo sale de la zona verde, inmediatamente va a recibir una alarma. Le va a decir que su desempeño está por debajo del esperado. Le va a indicar cuáles son las fallas, los errores o las deficiencias que ha tenido, y le va a proponer algunos métodos para corregir y regresar a la zona verde. Y cualquiera de estas personas que no logre mantenerse en la zona verde y que pase a la zona
amarilla, naranja y llega a la zona roja, pues inmediatamente va a ser reemplazado por el que tenga el KPI más alto de un grupo de 3. Entonces, ese grupo de 3, pues van a ser personas que están dentro del equipo de trabajo y van a tener también su KPI. El sistema automáticamente va a seleccionar cuál es el que va a reemplazar a esta persona que no logró cumplir sus funciones. Bueno, entonces la alianza que le estoy proponiendo a la universidad sería optimizar todos los productos que tenga la UIS con los productos que he desarrollado en estos últimos 34 años. Compartir 60 cursos de ingeniería e inteligencia empresarial que he dictado a 11.581 personas de 746 empresas de 23 países durante los últimos 33 años. Y crear un gemelo digital de cada proyecto, de cada empresa, de cada cliente, de cada proveedor, de cada aliado. Y dentro de esos gemelos digitales, esto que son los instrumentos virtuales que van a verificar los parámetros críticos de cada proyecto. Esto de los instrumentos virtuales no los he visto en los gemelos digitales que he conocido en los últimos años. ¿Qué se refiere con instrumentos virtuales, ingeniero Roldán? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer una torre de destilación. Vamos a dar sí, en una refinería, vamos a suponer que hay una o varias calderas que son críticas. Entonces, los niveles de los tambores de agua de alimentación de las calderas deben tener redundancia, debe haber por lo menos 2 indicadores de nivel de tecnologías diferentes, de tal manera que si uno de esos instrumentos falló, el otro automáticamente toma el control del nivel del tambor de agua de alimentación de caldera para evitar un accidente, una tragedia en la refinería, en la petroquímica, donde sea. Entonces, además de esos instrumentos de campo, que, como digo, deben ser redundantes cuando son parámetros críticos, el instrumento virtual va a estar basado en un balance de masa y energía. Entonces, ese balance de masa y energía me va a decir cuánto es el nivel del tanque de alimentación de la caldera. Ajá. Y esa lectura la vamos a tener en un registrador en tiempo real, los 2 instrumentos de campo más el nivel calculado por este balance de masa y energía. Entonces, si las curvas del instrumento virtual y del instrumento de campo son paralelas, quiere decir que el proceso está normal. Si hay intersección entre las curvas del instrumento virtual y el instrumento de campo, aunque no haya sonado ninguna alarma, ya ese hecho de que intercepten las 2 curvas indica que algo anormal está ocurriendo en el proceso. Entonces, ahí va a sonar una alarma basada en este instrumento virtual y el sistema va a hacer algunos chequeos adicionales. Desde la sala de control se van a ordenar chequeos en campo, bueno, todo lo que tenga que ver para evitar un accidente que puede ser catastrófico, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, se va a tener gráficos en tiempo real del instrumento virtual versus el instrumento real. Entonces, el instrumento
real, pues va a utilizar la tecnología del Internet de las cosas, el Internet industrial de las cosas, etc. Y vamos a tener algoritmos multivariables para predecir los parámetros críticos de cada proyecto. Para elaborar estos algoritmos multivariables vamos a utilizar la inteligencia artificial, vamos a utilizar Python, Excel, RealStat, SSPS, StatGraphics y cualquier otro paquete o herramienta estadística que esté disponible en el momento. ¿Tú has trabajado con algoritmos multivariables? En la tesis de maestría, sí. Sí, esto considero que es de las herramientas más importantes para predecir parámetros críticos. Sí, nosotros lo aplicamos a mediciones quimiométricas para poder predecir propiedades de fluidos a partir de Big Data. Entonces, usábamos, por ejemplo, hacíamos, no sé, 100 SARAs de un tipo de crudo. Entonces, con eso creamos un modelo y el modelo predecía a partir de parámetros moleculares de espectrometría, predecía el SARA de otros crudos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hacíamos nosotros. ¿Sí? ¿SARA qué es? SARA es el porcentaje de saturados aromáticos, resinas y asfaltenos del crudo. Ah, ok, perfecto. Mm. Sí, los algoritmos multivariables para predecir parámetros críticos yo considero que es de las herramientas más importantes para evitar accidentes, explosiones que pueden ser catastróficas. Y si fuese en el modelo, en el gemelo digital que controle el mundo, pues poder evitar un desastre nuclear, pues eso significa la diferencia en que desaparezca o no la raza humana, ¿no? Entonces, esto definitivamente es una herramienta muy importante. Predecir antes de que ocurra el accidente, la tragedia. O puede ser simplemente errores de control de calidad o errores de proceso que, Okay. que no necesariamente ocurran accidentes, pero sí, si hay errores de calidad, pues va a haber que desechar un poco de producción y cosas así. Bueno, el punto 7 es el vínculo dinámico entre las fases de un proyecto. ¿Cuál fase? El diseño, la planificación y la ejecución. Y en el diseño comenzamos desde la factibilidad tecnológica, ambiental, geopolítica, económica, todos los tipos de factibilidad del proyecto. Y después el diseño, todas las fases del diseño de arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio, etc. Entonces, después viene la fase de planificación y la fase de ejecución. Entonces, el punto 8 es el vínculo dinámico entre las herramientas. Aquí están algunas de las herramientas que normalmente se utilizan en un proyecto. Está el Revit, todas las tecnologías BIM, CivilWorks, Microsoft 365, etc. Entonces, dependiendo del proyecto, pues van a ser las herramientas necesarias para manejar ese proyecto. Entonces, es muy importante el vínculo dinámico, de tal manera que si una de las tareas del proyecto, y el número de tareas pueden ser miles, pueden ser millones de tareas, si una de las tareas se retrasó por cualquier motivo, que inmediatamente se sepa cómo va a influir en las otras fases del proyecto, cómo va a influir en el costo del proyecto y en la fecha de entrega del proyecto.
Entonces, un vínculo dinámico entre la disciplina, obras civiles, arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, heating, ventilation and air conditioning, todo lo que tiene que ver con finanzas, auditoría, inspección, etc. Y aquí algo muy importante que son los conceptos. Aquí es donde he encontrado mayores fallas en estos últimos 34 años. Yo me he reunido con presidentes de empresas, con gerentes de proyectos, gerentes de ingeniería y tal. Y la mayoría creen que porque contrataron todas las herramientas disponibles en el mercado y porque están pagando las cuotas más altas y todo eso, ya ellos tienen todo y no necesitan tener conceptos básicos. Y entonces al no tener conceptos básicos, pues se cometen errores que cuestan mucho dinero y que pueden ocasionar errores, fallas, accidentes y todo eso. Y hace también unos 34 años que yo me inventé algo que llamo auditoría técnica de cada parámetro crítico. Y eso me permitió descubrir 3 errores que comete Project. ¿Tú sabes cuáles son los errores que comete Project? No, ¿cuáles son? Bueno, te lo digo así rapidito por encima. El primero tiene que ver con la duración de las tareas. Okay. Cuando tú estás asignando recursos a las tareas de un proyecto, si no tienes bien configurado el proyecto, la duración de las tareas cambia. Y eso es grave, es un error grave. Es el primero en duración. El segundo error es el costo de los recursos los días viernes. En un proyecto normalmente de lunes a jueves hay un horario y para los días viernes hay otro horario. Entonces, ahí Project comete un error en el costo de los recursos los días viernes. Y el tercer error es la disponibilidad de los recursos sobreasignados o de los recursos de un proyecto. Cuando tú tienes un recurso sobreasignado y generas los gráficos, que son 8 o 10 tipos de gráficos, en la disponibilidad restante, Project comete un error grave, que es que la barra del recurso sobreasignado, que debería tener una barra roja hacia abajo, presenta 0. Y disponibilidad restante 0 es la condición ideal, ¿no? Porque el recurso no está sobreasignado, pero tampoco está subutilizado. Entonces, si tú te guías por esos gráficos de disponibilidad restante, vas a cometer un error gravísimo y tu proyecto va a terminar tarde y te va a costar mucho más de lo que habías planificado. Esos 3 errores yo se los he preguntado a muchos presidentes, gerentes de proyectos, gerentes de ingeniería, ingenieros de proyectos, y hasta ahora no he encontrado una sola persona que sepa de eso, incluyendo PMPs del PMI. Sí. Entonces, también le descubrí un error que comete el AutoCAD Civil 3D. ¿Tú no has trabajado con el AutoCAD Civil 3D? Yo no, porque soy ingeniero civil, pero sí estoy familiarizado con él. Bueno, te voy a decir el error que le he descubierto. Cuando tú tienes un terreno cuyo lindero es muy irregular, AutoCAD Civil 3D
en vez de tomar todos los puntos que definen el lindero, entonces desvía, o sea, deja por fuera varios, pueden ser muchos puntos. ¿Y cuál es la consecuencia? De que si tú trabajas con esa información que te da el AutoCAD Civil 3D, vas a tener un error en el área que para un proyecto de la vida real el error era del 9% en área, pero en volumen el error era del 58%. Entonces es un error grave. Sí, claro. Porque si tú estás cobrando, bueno, vas a estar feliz porque te están pagando mucho más de lo que debería ser, 58%. Pero cuando descubra el error, va a tener que reembolsar el dinero. Pero lo más grave es que si el proyecto es, por ejemplo, entre Israel y Palestina, y entonces tú invades el terreno del país vecino, ese podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ese es un error que comete la AutoCAD Civil 3D y que hay que conocerlo. Y puedes hacer una encuesta entre todos tus colegas, amigos, profesores, jefes, doctorados y tal, a ver si han descubierto eso. ¿Estás trabajando con el Power BI? No, ahorita no, pero sí lo manejé algún tiempo. Bueno, y yo le he descubierto también algunos errores que comete el Power BI. Ok. Bueno, entonces, aquí algunos puntos de la alianza, que es el intercambio dinámico de datos, ¿ok? Exportar de etapa a Excel, ¿ok? Exportar, ok, esto es para generar reportes que no se generan en las plataformas de estas empresas. Desarrollar en Power BI, en Excel, en todo esto, los algoritmos multivariables de que hablamos, que es para pronosticar fallas en un circuito eléctrico, una central eléctrica o una central termonuclear. Y todo esto es para complementar lo que ya tienen las diferentes empresas. O sea, una de las alianzas es con esta empresa ITAP. No sé si conoces la empresa ITAP. No. Es una empresa, tal vez la empresa líder en el mundo en proyectos de generación eléctrica, desde hidroeléctricas, termoeléctricas, centrales nucleares, eólicas, solares y todo eso. Entonces, es muy buena, tiene un gemelo digital muy bueno, pero yo le descubrí varias mejoras que se le puede hacer a ese gemelo digital y estamos en conversaciones para implementarlo. Okay. Entonces aquí uno de los reportes adicionales que hay que generar es para tener una visión clara de cómo está la empresa desde el punto de vista de seguridad. Primero que todo, seguridad, factor de servicio, factor de capacidad, eficiencia, productividad y ganancias. Sí, entonces estos también son temas que hay muchos presidentes, gerentes que no manejan estos conceptos y son absolutamente necesarios para ver cómo anda una planta que esté funcionando o un proyecto que esté en desarrollo. Y aquí recalco la parte de seguridad porque un solo error que logremos evitar puede significar ahorro de miles de millones de dólares. Por ejemplo, me imagino que tú conoces bien el error
que se cometió en la plataforma de la British Petroleum en el Golfo de México, que le costó más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Sí, así es. Un solo error, un solo error. Bueno. Bueno, y aquí esto de los conocimientos que debe tener todo presidente, gerente, ingeniero, es los conocimientos básicos. Yo tengo un cuestionario de unas 90 preguntas y esta primera pregunta, vamos a ver si tú tienes la respuesta. ¿Cuál es la ecuación para calcular la fecha de comienzo de cada una de las tareas que conforman un proyecto? Esa ecuación tiene 6 elementos. No conozco la respuesta. Bueno, esta pregunta se la he hecho a miles de personas en estos 24 años y hasta ahora no he tenido respuesta correcta. Y les he dicho, mira, te puede ganar $100, búscame un video de cualquier país, de cualquier idioma, en cualquier empresa que tenga esa ecuación y no la vas a conseguir. Entonces, esa es una ecuación que yo la comencé a desarrollar desde que comencé a trabajar con el proyecto y que es muy importante conocerla porque si uno no sabe cuándo comienza una tarea, pues tampoco va a saber cuándo termina. Y si no sabe la duración de la tarea, pues tampoco va a saber el costo. Entonces, todo el proyecto va a estar sujeto a una cantidad de errores. A ver, ¿tú sabes lo que es un recurso sobreasignado? Pues sí tengo una idea, pero no tengo una definición así. Asumo que es un recurso económico que se le asigna una tarea al proyecto que es más de lo que realmente va a costar. Sí. Bueno, fíjate, cuando yo hago esta pregunta, la mayoría dicen que es que asigna mayor cantidad de recursos a los necesarios. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y cuando hablamos de recursos sobreasignados, estamos hablando de personas y equipos. Entonces, Sí. cualquier persona, cualquier equipo que esté sobreasignado, significa que no puede hacer todo el trabajo que le ha sido asignado. Y por lo tanto, las tareas a las cuales esté asignado esa persona o ese equipo, esas tareas se van a retrasar. Y por lo tanto, el costo de esas tareas va a aumentar. Y si esas tareas son críticas, el proyecto completo se va a retrasar y por lo tanto, el costo del proyecto también va a aumentar. Entonces, fíjate que es un conocimiento absolutamente necesario y que es desconocido por muchas personas. Ahora, en Project, ¿cómo tú sabes si tu proyecto tiene recursos sobreasignados? Fíjate, regálame un segundo, es que tengo una reunión a las 11. ¿Qué le parece si avanzamos y vamos ya a hablar un poco de cómo aterrizamos esto al proyecto aquí en la universidad? ¿Te parece? Ok, perfecto. Entonces, Porque si ya llevamos una hora. sí, ok. Bueno, Entonces, dime cómo lo visualizas tú. sí, tengo varias preguntas importantes. Sí, Lo que pasa es que, digamos que lo entiendo muy bien aplicado a procesos o a proyectos, digamos, de ingeniería, ¿sí? Lo visualizo muy bien en ese sentido. Pero digamos que los proyectos de ingeniería son uno de los proyectos que nosotros hacemos, uno de los tipos de proyectos que hacemos en la universidad. Entonces, nosotros, digamos, trabajamos, por supuesto, proyectos de ingeniería, de infraestructura, claro que sí. Incluso nosotros estamos empezando a hacer, desde hace unos 2 años, estamos haciendo los proyectos, algunos edificios y algunos proyectos de infraestructura nosotros mismos como universidad. Entonces, seguramente
desde esa perspectiva va a ser muy interesante. Pero, por ejemplo, habría que aplicarlo también, o sea, los proyectos que tendríamos que hacerle seguimiento, digamos, por decirlo así, con las herramientas que se está proponiendo y la integración que se está proponiendo, serían proyectos más de investigación y desarrollo, por lo menos para los que los profesores, para aquellos que los profesores dirigen o gestionan, proyectos de gestión administrativa, ¿sí? Proyectos de docencia, ¿sí? O sea, el seguimiento al rendimiento o al desempeño de una escuela o de un grupo de estudiantes, o también medición de indicadores como número de artículos publicados de revistas indexadas. O sea, estamos hablando de variables bastante de datos que son extraídos de trabajo que hacen, digamos, no equipos, sino personas, ¿sí? No equipos Ok. como tal, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la primera inquietud que tengo. Es decir, yo entiendo muy bien cómo se aplica esto a la gestión de una planta, ¿sí? O no lo entiendo, lo visualizo, pero no visualizo cómo lo podemos aplicar a la gestión de una universidad en la que además tenemos apenas hasta el día de hoy estamos empezando a unificar nuestras bases de datos. O sea, apenas hoy empezamos, digamos, y hoy con hoy me refiero a la semana pasada. O sea, nosotros llevamos años usando cada uno una base de datos diferente. El sistema financiero es diferente al sistema académico, el sistema académico es diferente al sistema de cada una de las escuelas, cada escuela maneja sus datos como quiere. Si nosotros vamos a entregar un reporte de lo más básico, auxiliares estudiantiles que hay en toda la universidad, que uno diría, deberíamos tener un listado, ¿cierto? Claro de eso, porque pues se supone que cada escuela debería reportar y deberíamos tener eso en una base de datos. No es así. Cada vez que vamos a hacer un informe al ministerio, tenemos que pedirle a todo el mundo toda la información, ¿sí? Si partimos de ese diagnóstico, ¿sí? En el que nosotros no tenemos una base de datos unificada, en la que cada vez que el ministerio nos hace una pregunta, tenemos que preguntarle a todo el mundo porque no sabemos, ¿sí? Me gustaría saber cómo podríamos aterrizar ese proyecto a ese tipo de sistemas, porque de verdad que no lo veo tan claro, ¿sí? Bueno, yo sí lo veo perfectamente claro y entonces en la próxima reunión Sí, te puedo mostrar una de las aplicaciones donde justamente se maneja el concepto de base de datos y los tipos de reportes que se pueden generar, y cada ok, reporte tiene que ser muy rápido, en segundos, sí, y tiene que ser a prueba de errores. Eso que tú has mencionado de que hay diferentes fuentes de información, diferentes bases de datos, eso es una realidad y eso hay que corregirlo lo más pronto posible total, y comenzar a manejar el concepto de una base de datos única, centralizada, y que se generen todos los reportes que requiere la universidad, las entidades de control, los clientes de la universidad. Sí, en eso estamos perfectamente sintonizados. sí, digamos que yo veo dos aplicaciones claves de esto en términos de universidad. Yo primero eso que usted comenta, la unificación de las bases de datos para generar reportes e informes, eso es crucial. Eso no tiene ya la cantidad de tiempo que perdemos nosotros haciendo un informe. La cantidad de tiempo, porque yo no puedo entrar a mi base de datos y decir, por ejemplo, cuántos estudiantes perdieron asignaturas el año pasado. Me toca ir a preguntarlo a una dependencia que es la que tiene la información para que esa dependencia me envíe a mí una hoja de Excel, por ejemplo. ¿Sí? Ese tema es crítico y es importante. Y otra cosa, en cuanto a la unificación de información, sin embargo, yo creo que eso ya se está empezando a hacer. Entonces sería importante mirar cómo podemos, digamos, entrar a ese proceso y mirar cómo podemos, se me ocurre a mí, mirar cómo va el proceso y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Y sin embargo, incluso nosotros apenas actualizamos nuestra página web hace 3 meses. La teníamos hace 10 años en la misma página. Y ha sido crítico el tema de poder cruzar información. Bueno, otro punto importante es el control de los indicadores, ¿sí? De las escuelas sobre todo. O sea, porque
digamos que la universidad funciona como, tiene un principio de entes autónomos, entonces, digamos, las escuelas son autónomas, ¿sí? Y la información que ellas manejan, nosotros como administración central a veces no tenemos acceso a ellas. Sería como la aplicación de un, no sé, redundando como dice el rector, la aplicación de una batería de indicadores en tiempo real, que podamos nosotros entrar y ver, bueno, en esta escuela este año se publicaron tantos artículos, se hicieron tantos proyectos de investigación, se trabajó con tantas empresas, se vendió tanto en extensión, para con base en eso establecer metas de desempeño. Esa es una aplicación que a mí se me ocurre, un poco más aterrizada para que usted la tenga en cuenta ahí para la próxima reunión. ¿Sí? Perfecto, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y en cuanto a los proyectos de ingeniería, sí es importante, pues me ocurre a mí el tema en la oficina de planeación, empezar a usar este tipo de metodologías de gemelos vegetales para la planeación de proyectos de ingeniería. Porque nosotros todavía, bueno, aunque nosotros hacemos un cruce de información con una herramienta que tiene el grupo de geomática, que crea un modelo en 3D donde cruza las líneas eléctricas, las líneas, la estructura, las líneas hidráulicas, todo lo cruza, ¿sí? Y hace como, creo que Reddit, no me acuerdo bien cuál es no voy a decir Reddit, pero sé que hay una herramienta que lo hace, ¿sí? Pero sí sería interesante mirar cómo se aplica la cuestión de gemelos digitales para la parte de la infraestructura física de la universidad, ¿sí? Básicamente. El control de las redes, la planeación de los mantenimientos, que es crítico en las universidades públicas, la planeación de, no sé, ver también cómo el crecimiento, como inteligencia artificial se puede hacer pues, predicciones, mirar, bueno, el crecimiento de la población estudiantil en base a la infraestructura, ¿sí? Para tomar decisiones como, por ejemplo, adquisición de bienes, adquisición de bienes raíz, de finca raíz para expandirnos, ¿sí? Ahí me parece muy interesante también la herramienta, aplicarla en la universidad, ¿sí? O sea, hay que buscarles cómo ella se vende en términos de con qué valor agregado nos va a generar como universidad, ¿sí? Y son las tres cosas que le puedo decir. No sé si tenga algo que comentarme adicional. Estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que has mencionado. Todos son importantes, todos los podemos optimizar, manejar. Los que no estén desarrollados, desarrollarlos. Sí. Y entonces sería conveniente que para la próxima reunión Ok. invitaras a las personas que tú consideres que pueden formar parte del equipo de trabajo. Bueno, déjeme yo con esto que hablamos hoy, yo le comento al profe Hernán Sí, y hablo con él, que él me da una retroalimentación y le escribo perfecto. cómo va a ser la siguiente reunión. Importante decir lo que estoy diciendo, tratar de aterrizar la propuesta a estos elementos que le estoy comentando. ¿Sí? La base de datos única, la creación de la batería de indicadores en tiempo real para las unidades académico-administrativas que se llaman, y la parte de cómo gestionar proyectos de infraestructura desde la universidad. Porque nosotros ya estamos haciendo nuestros propios edificios, o sea, ya nosotros estamos empezando a no licitar, sino nosotros mismos construir. Entonces sí es importante hacer este tema. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, al terminar, yo grabo este video y te envío acceso. Si el tamaño es menos de 100 megas, te lo envío por WhatsApp, o si no, lo coloco en OneDrive para que lo compartas con las personas que tú consideres que pueden formar parte de este equipo, ¿no? Sí, no, yo hablo con el rector y le comento entonces cómo sería el forward plan. ¿Sí? Sí, y si podemos tener una reunión con el rector, aunque sea corta, pues sería bastante importante tenerla lo más Perfecto. pronto. Bueno, Perfecto. Eduardo, ha sido muy productivo, entonces nos mantenemos en contacto y vamos No, a ver. ingeniero, un gusto conocerlo. Estamos en contacto. Feliz día. Igualmente, bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.